¿Por qué algunos prosperan mientras otros oran sin respuesta? ¿Por qué hay personas que claman día y noche, que doblan las rodillas, que susurran sus súplicas más profundas al Creador y aún así permanecen atrapadas en la escasez, en la falta, en la ausencia de aquello que tanto desean? ¿Te has preguntado si existe algo que no sabes? Un secreto que ha sido preservado a través de los siglos, escondido en las letras de la Torá, en los versos de los Salmos, en las profundidades de la Cábala. Algo que podría cambiar completamente la forma en que te relacionas con la abundancia, con la riqueza, con la propia vida. Porque sí existe, y estás a punto de descubrir que la oración verdadera no es una súplica desesperada lanzada al vacío, sino una fuerza creadora capaz de reordenar el universo a tu alrededor y dentro de ti. Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias lleva dentro de sí una vibración, una frecuencia que resuena a través de los mundos invisibles, que penetra las dimensiones espirituales y regresa a ti transformada en realidad. Imagina que el hebreo, la lengua sagrada, no fue elegido por casualidad para ser el idioma de la revelación divina, sino porque cada letra, cada sonido, cada combinación de vocales y consonantes es un código de energía pura, un instrumento de creación. Cuando Dios habló y el mundo pasó a existir, Él no usó palabras comunes, usó el lenguaje de la luz, la estructura sonora que sostiene toda la creación. Y ese mismo lenguaje fue entregado al pueblo judío como herencia espiritual, como llave para abrir los portales de la abundancia que siempre han estado allí, esperando por ti. Pero aquí está el misterio que la mayoría de las personas no comprende. No es suficiente repetir palabras, no es suficiente memorizar oraciones, no es suficiente seguir rituales si tu corazón está ausente, si tu mente está dispersa, si tu alma no está presente en el momento sagrado de la conexión con el Eterno. Los sabios de la Cábala revelaron hace milenios que existe una palabra en hebreo que contiene todo el secreto de la oración eficaz. Una palabra que es al mismo tiempo el inicio y el fin de toda transformación espiritual. Y esa palabra es Kavaná. Kavaná es la intención profunda, la conciencia plena, la presencia absoluta de tu ser entero dirigido hacia lo divino en el momento en que oras. Sin Kavaná, tus palabras son solo sonidos vacíos que se disipan en el aire. Con Kavaná, tus palabras se convierten en flechas de luz que atraviesan los cielos y alcanzan el trono del Creador. Necesitas entender algo que cambiará tu perspectiva para siempre. La riqueza no es un accidente, no es suerte, no es privilegio de algunos elegidos al azar por el destino. La riqueza, tanto material como espiritual, es el reflejo directo de la armonía entre la voluntad divina y la conciencia humana. Cuando estás alineado con el flujo divino, cuando te conviertes en un canal abierto para la Shefa, que es la abundancia celestial que desciende constantemente de los mundos superiores, ya no necesitas correr detrás de la prosperidad porque ella comienza a fluir naturalmente a través de ti. Pero cuando estás desconectado, cuando tus pensamientos están contaminados por la duda, por el miedo, por la sensación de escasez, bloqueas ese flujo y transformas tu vida en un desierto espiritual donde nada crece, nada florece, nada se multiplica. La Torá nos cuenta la historia del maná en el desierto, aquel alimento celestial que caía del cielo todos los días para sostener al pueblo de Israel durante los 40 años de caminata hacia la tierra prometida. Pero, ¿has parado para pensar en el verdadero significado de ese milagro? El maná no era solo comida física, era la manifestación visible de la confianza en Dios. Aquellos que intentaban acumular más de lo necesario veían el maná pudrirse en sus manos, porque la lección era clara. La abundancia viene de la conexión diaria con el Creador, no de la acumulación desesperada nacida del miedo. Cada mañana era una oportunidad para renovar la fe, para confirmar la bitachón,
que es la confianza inquebrantable de que el Eterno provee para aquellos que caminan en sus caminos. Y esa misma lección se aplica a ti hoy, ahora, en este exacto momento de tu vida. Cuando miras la historia de Abraham, el primer patriarca, ves el arquetipo perfecto de la prosperidad espiritual que se manifiesta en el mundo material. Abraham no nació rico, no heredó fortunas, no tenía ventajas terrenas. Lo que tenía era emuná, que es la fe pura e inquebrantable en el Creador. Y fue esa fe la que lo llevó a dejar todo atrás, a abandonar su tierra natal, su familia, todo lo que era conocido y seguro, para seguir la voz divina que lo llamaba a un destino mayor. Y la Torá nos dice que bendijo a Abraham en todo, que se volvió próspero en rebaños, en plata, en oro, pero sobre todo en sabiduría y en conexión espiritual. La bendición de Abraham no fue un regalo caído del cielo sin motivo. Fue la consecuencia natural de un alma que eligió confiar, que eligió actuar con justicia, que eligió ser un canal de luz en el mundo. Ahora déjame revelarte algo aún más profundo, algo que los maestros de la Cábala enseñaron en secreto por generaciones. Existe una oración específica, una combinación sagrada de palabras que contiene dentro de sí los 72 nombres sagrados de Dos. Y esa oración es conocida como Aná Bekoach. Cuando pronuncias Aná Bekoach con la Kavaná correcta, no estás solo recitando versos, estás activando circuitos espirituales que fueron establecidos en el momento de la creación del universo. Cada uno de los 72 nombres es una puerta, un pasaje a una dimensión específica de la realidad divina. Y cuando abres esas puertas a través de la oración consciente, permites que el flujo de la abundancia penetre en todas las áreas de tu vida. Pero atención, porque esta no es una fórmula mágica, no es un truco espiritual. Es un proceso de transformación interior que exige de ti presencia, humildad y principalmente la disposición de convertirte en una persona mejor, más justa, más generosa, más conectada con el propósito divino para tu existencia. Los sabios nos enseñaron que toda oración verdadera está compuesta por 3 elementos esenciales: la palabra hablada, la intención del corazón y la elevación del alma. Cuando estos 3 elementos están alineados, cuando tu boca pronuncia las palabras sagradas en hebreo, cuando tu corazón vibra con la emoción genuina de la conexión, cuando tu alma se eleva por encima de las preocupaciones mundanas y toca el infinito, en ese momento experimentas lo que se llama Debekut, que es la unión mística con el Creador. Y es en ese estado de Debekut donde los milagros ocurren, donde las puertas se abren, donde lo imposible se hace posible, porque ya no estás operando solo en el plano físico limitado. Estás operando desde la fuente infinita de toda la creación. Piensa en la menorá, aquel candelabro de oro puro que iluminaba el templo sagrado en Jerusalén. La menorá no era solo un objeto ritual, era un símbolo poderoso de la luz del entendimiento que debe iluminar el camino de aquel que busca la verdad. Cada una de las 7 ramas representa una dimensión de la conciencia espiritual. Y cuando enciendes la luz del conocimiento dentro de ti, cuando permites que la sabiduría de la Torá ilumine tu mente y tu corazón, comienzas a ver los caminos de la prosperidad que siempre han estado allí, pero que permanecían ocultos por la oscuridad de la ignorancia y del miedo. La prosperidad no viene a través de la lucha desesperada en la oscuridad, viene a través de la claridad de visión que la luz espiritual proporciona. ¿Has oído el sonido del shofar? Aquel instrumento antiguo hecho del cuerno de carnero que se sopla en las ocasiones más sagradas del calendario judío, especialmente en Rosh Hashanah, el Año Nuevo. El sonido del shofar no es melodioso, no es suave, es un llamado urgente, un grito que atraviesa las capas de inconsciencia y despierta el alma adormecida. Cuando escuchas el shofar, algo se mueve dentro de ti, algo que estaba olvidado vuelve a la vida.
y te recuerdas de quién eres realmente, te recuerdas de tu misión en este mundo, te recuerdas de tu conexión con el Eterno. Y es ese despertar de la conciencia lo que precede toda transformación verdadera. No puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes corregir lo que no ves. Y el sonido del shofar es el instrumento que remueve el velo de la ilusión y te pone cara a cara con la verdad de tu existencia. Ahora observa el Maguen David, la estrella de 6 puntas que se ha convertido en el símbolo más reconocido del judaísmo. 2 pirámides entrelazadas, una apuntando hacia arriba y otra hacia abajo, representando la unión perfecta entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo material, entre el esfuerzo humano y la bendición divina. Ese símbolo te enseña que no puedes tener prosperidad verdadera si estás desequilibrado, si estás enfocado solo en lo espiritual y negligencias lo material, o si estás obsesionado solo por lo material y olvidas lo espiritual. La abundancia real ocurre en el punto de encuentro, en el equilibrio sagrado donde trabajas con tus manos, pero confías en el Creador, donde actúas en el mundo, pero permaneces conectado con el infinito, donde buscas riqueza, pero nunca pierdes de vista que el verdadero tesoro es tu relación con Dios. Existe un concepto profundo en la Cábala llamado Tikkun HaNefesh, que significa la rectificación del alma. Antes de que puedas manifestar abundancia en el mundo externo, necesitas hacer el trabajo interno de corregir las distorsiones de tu alma, de curar las heridas emocionales, de limpiar los patrones de pensamiento negativos que te mantienen atrapado en ciclos de escasez. Cada vez que sientes envidia de alguien que tiene más que tú, estás bloqueando el flujo de la abundancia en tu propia vida. Cada vez que actúas con avaricia, sosteniendo con fuerza lo que tienes por miedo a perder, estás cerrando la mano que debería estar abierta para recibir. Cada vez que hablas palabras de falta, de imposibilidad, de limitación, estás programando tu realidad para reflejar exactamente lo que declaras. El Tikkun HaNefesh es el proceso de transformar esos patrones, de elevar tu conciencia, de refinar tu carácter hasta que te conviertas en un receptáculo digno de las bendiciones celestiales. Y cuando haces tu Tikkun HaNefesh, algo extraordinario ocurre. Automáticamente contribuyes al Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo. Porque no estás separado del universo a tu alrededor. Eres parte integral de la creación divina y cada cambio que haces dentro de ti reverbera a través de toda la realidad. Cuando te vuelves más generoso, creas más generosidad en el mundo. Cuando te vuelves más confiado en Dios, inspiras confianza en las personas a tu alrededor. Cuando te conviertes en un canal de luz y abundancia, iluminas el camino para innumerables otras almas que buscan lo mismo que tú. La Cábala nos enseña que no existe separación real entre lo interno y lo externo. Todo está interconectado, todo está entrelazado, y tienes el poder de elevar toda la creación a través de la elevación de tu propia conciencia. El Salmo 23. Aquel que comienza con las palabras Adonai Roí lo Echzar, el Eterno es mi pastor, nada me faltará, no es solo un verso bonito para recitar en momentos de dificultad, es una declaración de fe absoluta. Es la afirmación de que cuando caminas con el Creador, cuando confías en su providencia, cuando reconoces que Él es el pastor y tú eres la oveja bajo sus cuidados, la sensación de falta se disuelve completamente. No necesitas preocuparte más por el mañana. No necesitas tener miedo al futuro. No necesitas estar ansioso sobre de dónde vendrá tu sustento. Porque sabes, con cada fibra de tu ser, que aquel que creó todo el universo es capaz de cuidar de ti. Y cuando vives desde esa certeza, desde esa habitación profunda, te conviertes en un imán para la prosperidad, porque tu energía vibra en la frecuencia de la abundancia.
no de la escasez. Pero hablemos de algo que es absolutamente esencial y que muchas personas negligencian completamente. La tzedakah, que es la justicia expresada a través de la generosidad. La palabra tzedakah no significa caridad en el sentido condescendiente de dar limosnas a alguien inferior a ti. Significa justicia. Significa reconocer que todo lo que tienes no es realmente tuyo. Es un depósito divino confiado a ti para que lo uses de forma correcta. Cuando retienes para ti más de lo que necesitas y te niegas a compartir con aquellos que tienen menos, estás bloqueando el flujo circular de la abundancia. Porque la shefa divina es como un río, necesita fluir, y si intentas represarla solo para ti, se estanca y se pudre. Pero cuando permites que fluya a través de ti, cuando das con alegría y generosidad, mantienes el canal abierto y más abundancia puede entrar en tu vida. Los sabios enseñaron que la tzedakah no empobrece a nadie. Por el contrario, es el secreto de la prosperidad continua. ¿Has notado que las personas más mezquinas, aquellas que viven con miedo a dar, con miedo a compartir, con miedo a perder, son generalmente las que más sufren con la escasez? Y las personas verdaderamente generosas, aquellas que dan sin esperar nada a cambio, que ayudan sin medir esfuerzos, que comparten lo que tienen con alegría, son las que viven en abundancia creciente. Esto no es coincidencia, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. El universo responde a tu energía. Y si tu energía es de miedo y escasez, atraes más miedo y más escasez. Pero si tu energía es de confianza y abundancia, atraes más confianza y más abundancia. Es simple pero profundo. Es obvio pero raramente practicado. Ahora quiero que entiendas algo sobre el hebreo que cambiará completamente la forma en que te relacionas con las oraciones judías. El hebreo no es solo un idioma como cualquier otro, es la lengua de la creación. Cuando Dios dijo Yehi Or, sea luz, y la luz pasó a existir, Él no estaba traduciendo un pensamiento abstracto en palabras convencionales, estaba usando la estructura sonora fundamental que da forma a la realidad. Cada letra del alfabeto hebreo es al mismo tiempo un número, un sonido, una forma geométrica y un concepto espiritual. Cuando combinas esas letras en palabras sagradas y las pronuncias con kavaná, estás literalmente moldeando la energía espiritual, estás esculpiendo la realidad, estás participando del acto continuo de la creación divina. Por eso es tan importante aprender a pronunciar correctamente las palabras en hebreo, no por formalismo religioso, sino porque la pronunciación correcta activa los circuitos energéticos específicos que cada palabra fue designada a activar. Hablemos sobre la oración Anabe Koach con más profundidad, porque realmente contiene claves poderosas para la transformación. Esta oración fue compuesta por Rabí Nechunia ben Hacaná en el primer siglo, y está construida sobre 7 versos, cada uno conteniendo 6 palabras, totalizando 42 palabras, que corresponden al nombre de 42 letras de Dios, uno de los nombres más sagrados y poderosos de la Cábala. Pero dentro de esa estructura, las primeras letras de cada palabra forman los 72 nombres de 3 letras cada uno, que son extraídos de 3 versos específicos del libro de Éxodo, que describen la apertura del Mar Rojo. ¿Percibes la profundidad de esto? Esta oración contiene codificada dentro de sí la energía del mayor milagro de liberación de la historia judía. El momento en que lo imposible se hizo posible, cuando las leyes de la naturaleza fueron suspendidas para permitir que el pueblo elegido atravesara en seguridad hacia la libertad. Cuando recitas Anabe Koach con conciencia de lo que estás haciendo, estás invocando esa misma energía de liberación para tu propia vida. Estás pidiendo que los mares de la imposibilidad se abran ante ti, que los caminos bloqueados se desobstruyan, que aquello que parecía inalcanzable se vuelva accesible. Pero recuerda siempre,
La fuerza de la oración no está en las palabras en sí, está en tu presencia interior mientras las pronuncias. Puedes recitar a Nave Coach 1000 veces sin ningún efecto si tu mente está divagando, si tu corazón está cerrado, si tu alma está ausente. Pero puedes recitarla una única vez, con Kavaná absoluta, y experimentar una transformación que altera permanentemente la trayectoria de tu vida. La diferencia no está en la cantidad, está en la calidad de la conexión. Los místicos cabalistas enseñan que hay momentos específicos en que los portales espirituales están más abiertos, momentos en que las oraciones tienen un poder amplificado. Y esos momentos incluyen el Shabbat, las festividades sagradas, los minutos antes del amanecer, los instantes después de encender las velas, pero sobre todo, los momentos en que tu corazón está verdaderamente abierto, vulnerable, receptivo a lo divino. Existe una tensión sagrada entre el esfuerzo humano y la gracia divina que necesitas comprender profundamente. La Torá nos enseña que Dios bendice la obra de nuestras manos, no nuestra ociosidad. No puedes quedarte sentado esperando que la abundancia caiga del cielo mientras no haces nada. Al mismo tiempo, no puedes creer que es solo tu esfuerzo lo que crea resultados, como si Dios no existiera, como si todo dependiera exclusivamente de ti. La verdad está en el equilibrio sagrado. Trabajas como si todo dependiera de ti, pero confías como si todo dependiera de Dios. Plantas la semilla, riegas el suelo, cuidas el jardín, pero reconoces que es el Creador quien hace crecer, quien envía el sol y la lluvia, quien transforma una semilla minúscula en un árbol magnífico cargado de frutos. Sin tu esfuerzo, nada sucede. Sin la bendición divina, tu esfuerzo es vacío. Pero cuando los dos se encuentran, cuando lo humano y lo divino colaboran, los milagros se vuelven cotidianos. La Cábala nos revela que existen 4 mundos espirituales, a través de los cuales la energía divina desciende de los niveles más elevados y abstractos hasta materializarse en el mundo físico que habitas. El primer mundo es Atzilut, el mundo de la emanación pura, donde no hay separación entre el Creador y la creación, donde todo es luz infinita. El segundo mundo es Beria, el mundo de la creación, donde comienza a surgir la distinción entre lo divino y lo creado. El tercer mundo es Yetzirah, el mundo de la formación, donde las energías espirituales comienzan a ganar formas más definidas. Y el cuarto mundo es Asia, el mundo de la acción, el mundo físico donde vives. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que hablas, cada acción que realizas crea ondas que suben a través de estos mundos y luego descienden nuevamente manifestadas como circunstancias en tu vida. Cuando oras con Kavaná, estás enviando una onda de energía clara y enfocada que sube hasta los mundos superiores. Es refinada por la luz divina y regresa a ti como bendición materializada. Pero cuando oras mecánicamente, sin presencia, sin intención, esa onda es débil y dispersa, se pierde en el camino y nunca regresa con fuerza suficiente para crear cambios reales. Necesitas entender que la Shefa, aquel flujo divino de abundancia que mencioné antes, está descendiendo constantemente de los mundos superiores, nunca para, nunca disminuye. Es un río infinito de bendiciones que siempre está disponible. El problema no es la falta de Shefa allá arriba. El problema son los bloqueos que creas aquí abajo. Cada pensamiento de duda es un bloqueo. Cada sentimiento de indignidad es un bloqueo. Cada acción contraria a la voluntad divina es un bloqueo. Cada palabra negativa que pronuncias es un bloqueo. Y cuando acumulas bloqueos suficientes, transformas tu alma en una represa que impide completamente el paso de la abundancia divina. Pero la buena noticia es que puedes remover esos bloqueos, puedes limpiar el canal, puedes volverte transparente a la luz, y cuando haces eso, cuando te conviertes en un canal limpio y abierto,
La Shefa fluye a través de ti con una fuerza avasalladora que transforma todo a tu alrededor. El proceso de convertirse en un canal abierto comienza con la Teshuvá, que es el retorno, el arrepentimiento genuino, la decisión consciente de abandonar los caminos que te alejan de Dios y abrazar los caminos que te acercan a Él. Teshuvá no es sobre castigarte o sentirte culpable, es sobre reconocer honestamente dónde erraste, pedir perdón sincero y comprometerte a ser diferente de ahora en adelante. Los sabios enseñan que Teshuvá es tan poderosa que puede transformar incluso tus errores pasados en méritos. Porque el proceso de crecimiento espiritual que atraviesas al corregir tus errores te eleva a un nivel que jamás alcanzarías si nunca hubieras errado. Esto no significa que debas errar a propósito, significa que cuando erras, como todo ser humano inevitablemente erra, tienes una oportunidad de oro para crecer, para evolucionar, para convertirte en alguien mejor de lo que eras antes. Cuando combinas Teshuvá con Tefilá, que es la oración, y con Tzedakah, que es la generosidad, creas una tríada espiritual de poder inconmensurable. Estos son los tres pilares que sostienen el mundo durante los días terribles entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero en realidad son los tres pilares que deberían sostener tu vida durante todos los días del año. Teshuvá limpia el canal, removiendo los bloqueos del pasado. Tefilá te conecta con la fuente infinita de bendiciones. Tzedakah mantiene el flujo circulando y te impide estancarte. Cuando practicas estos tres principios de forma consistente, no como rituales vacíos, sino como expresiones genuinas de tu conexión con el Creador, te vuelves imparable, te vuelves una fuerza de la naturaleza espiritual. Te vuelves un socio consciente del divino en el proceso continuo de creación y sustentación del mundo. Hay una historia en los enseñamientos chasídicos sobre un hombre que estaba pasando por dificultades financieras terribles y buscó al Rebbe, el líder espiritual de su comunidad, pidiendo una bendición para prosperidad. El Rebbe miró profundamente a sus ojos y preguntó: ¿crees que Dios puede hacerte prosperar? El hombre respondió: claro que creo, Rebbe, Dios puede todo. Entonces el Rebbe preguntó nuevamente: ¿pero crees que Dios quiere hacerte prosperar? Y el hombre dudó, porque en el fondo de su corazón había una voz que susurraba que tal vez no fuera digno, que tal vez no mereciera, que tal vez Dios lo estuviera castigando. Y el Rebbe dijo: ahí está tu problema. No es la falta de poder divino lo que te mantiene en la escasez. Es la falta de tu propia fe de que eres amado, de que eres valorado, de que mereces recibir las bendiciones que el Padre Celestial desea derramar sobre todos sus hijos. Esta historia contiene una verdad que necesitas grabar en tu corazón. Dios no solo puede bendecirte, Él quiere bendecirte, pero necesitas abrir tu corazón para recibir, necesitas creer que eres digno, necesitas posicionarte como un hijo amado ante el Padre amoroso. La oración de la mañana en el judaísmo, el Shasharit, comienza con las bendiciones Birkot Hashachar, donde agradeces a Dios por todas las cosas básicas que normalmente das por garantizadas, por haber despertado, por tener visión, por tener ropa para vestir, por tener zapatos en los pies, por tener fuerza para levantarte. ¿Por qué comenzar el día agradeciendo por lo obvio? Porque la gratitud es la frecuencia más alta de vibración espiritual. Es el estado de conciencia que abre todos los canales. Es la llave maestra que destraba todas las puertas. Cuando vives en gratitud constante, cuando reconoces que cada respiración es un regalo, que cada momento es una oportunidad, que cada pequeña cosa en tu vida es una manifestación de la bondad divina, te conviertes en un imán para más bendiciones. El universo responde a la gratitud enviando más motivos para que seas grato. Pero cuando vives en queja constante, cuando solo ves lo que falta, cuando solo te enfocas en lo que está mal,
te conviertes en un imán para más problemas. Atraes aquello en lo que te enfocas, te conviertes en aquello que practicas, manifiestas aquello que vibras. Entonces aquí está la verdad esencial que resume todo lo que necesitas saber sobre la oración secreta de la prosperidad. No existe una fórmula mágica externa, no existe un truco espiritual que puedas aprender en 5 minutos y que resolverá todos tus problemas. La verdadera oración secreta es la transformación de tu interior, es la decisión de convertirte en una persona que vive en alineación con los principios divinos. Es el compromiso de practicar Kavaná en cada oración, Emuná en cada desafío, Vitachón en cada incertidumbre, Izdaká en cada oportunidad y gratitud en cada momento. Cuando te conviertes en esa persona, cuando te transformas de dentro hacia afuera, la prosperidad no es más algo que buscas desesperadamente, es algo que fluye naturalmente a través de ti como consecuencia inevitable de tu conexión con la fuente de toda abundancia. Ahora respira profundamente y permite que estas palabras penetren profundamente en tu corazón. No tropezaste con este momento por casualidad. Estás aquí porque tu alma sabe que ha llegado la hora de despertar, de reconectarte, de redescubrir quién eres realmente y cuál es tu verdadero potencial. La tradición judía que ha sido preservada a través de miles de años de persecuciones, exilios y sufrimientos no es solo un conjunto de rituales antiguos, es un tesoro de sabiduría viva que puede transformar completamente tu existencia si tienes el coraje de abrazarla verdaderamente. Las oraciones en hebreo que han sido recitadas por incontables generaciones antes de ti no son palabras muertas en un idioma olvidado. Son códigos vivos de energía espiritual que continúan tan poderosos hoy como lo fueron cuando fueron revelados por primera vez. Estás siendo llamado en este momento a un viaje, no un viaje físico, sino un viaje interior, un viaje de retorno a tu esencia más profunda, a la centella divina que habita dentro de ti y que nunca se apagó, incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Ese viaje no exige que abandones todo y vayas a vivir en una cueva en el desierto. Exige que comiences donde estás, con lo que tienes, haciendo pequeños cambios consistentes que se acumulan a lo largo del tiempo hasta transformar completamente quién eres. Comienza aprendiendo una oración simple en hebreo y recítala todos los días con la intención de realmente conectarte con el Creador. Comienza practicando gratitud todas las mañanas antes incluso de salir de la cama. Comienza dando tzedakah regularmente, incluso si es un valor pequeño. Porque lo importante no es la cantidad, sino la consistencia y la intención. Y mientras haces eso, mientras recorres ese camino de transformación interior, presta atención a las señales a tu alrededor. Observa cómo las cosas comienzan a cambiar sutilmente al principio y luego de forma más dramática. Observa cómo oportunidades que estaban cerradas comienzan a abrirse. Observa cómo personas que pueden ayudarte comienzan a aparecer en tu vida. Observa cómo soluciones para problemas antiguos comienzan a surgir de lugares inesperados. Estos no son coincidencias. Son manifestaciones visibles del flujo divino de abundancia que está comenzando a fluir a través de ti porque limpiaste el canal, porque te volviste receptivo, porque te alineaste con la voluntad divina. Recuerda siempre que el Creador no necesita tus oraciones, eres tú quien las necesita. Dios no se hace mayor o menor dependiendo de si oras o no, pero tú te vuelves mayor cuando oras, te elevas cuando te conectas, te transformas cuando abres tu corazón al infinito. La oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti, y cuando cambias, el mundo a tu alrededor responde a la nueva frecuencia que emites. Y es así como los milagros ocurren.
no como violaciones de las leyes naturales, sino como armonizaciones perfectas entre tu conciencia elevada y las posibilidades infinitas que siempre han estado presentes, pero que no podías acceder antes. Los maestros de la Cábala nos enseñan sobre el concepto de Ratzon, que es la voluntad, y explican que existen dos tipos de voluntad. La voluntad superficial, que es aquello que piensas que quieres basado en tus deseos momentáneos y en las influencias externas. Y la voluntad profunda, que es el anhelo de tu alma por cumplir el propósito divino para el cual fuiste creado. Muchas veces, estas dos voluntades están en conflicto, y es por eso que te sientes dividido, confundido, insatisfecho incluso cuando consigues aquello que pensabas que querías. La verdadera prosperidad ocurre cuando alineas tu voluntad superficial con tu voluntad profunda, cuando dejas de perseguir cosas que no están en armonía con tu propósito y comienzas a buscar aquello que realmente importa para tu alma. ¿Y cómo descubres cuál es tu voluntad profunda? A través de la oración contemplativa, a través del silencio interior, a través de la escucha atenta de la voz suave que habla dentro de ti cuando calmas el ruido externo y te vuelves hacia adentro. Existe una práctica mística en la tradición judía llamada Hitbodedut, que es la meditación solitaria, el momento en que te apartas de todo y de todos y te quedas solo con Dios, hablando con Él como hablarías con tu mejor amigo, sin formalidades, sin guiones, solo abriendo tu corazón de forma completamente honesta y vulnerable. El Rebbe Nachman de Breslov enseñó que deberías pasar al menos 1 hora por día en Hitbodedut, hablando con Dios en tu propia lengua, diciendo todo lo que está en tu corazón, todas tus preocupaciones, todos tus miedos, todos tus deseos, y también escuchando, creando espacios de silencio donde puedas percibir la respuesta divina que viene no a través de palabras audibles, sino a través de sensaciones, intuiciones, insights súbitos que iluminan tu mente. Esta práctica de intimidad con el Creador es más poderosa que 1000 oraciones formales recitadas mecánicamente, porque en ella estás realmente encontrándote con lo divino, no solo cumpliendo una obligación religiosa. Cuando desarrollas esa relación íntima con Dios, cuando comienzas a vivir cada momento en conciencia de la presencia divina, descubres que no existen momentos sagrados y momentos profanos. Todo se vuelve sagrado, cada acción se convierte en una oración, cada encuentro se convierte en una oportunidad de revelar la luz divina, cada desafío se convierte en una chance de crecimiento espiritual. Esa es la verdadera prosperidad, no tener mucho dinero en el banco, sino tener una vida tan rica de significado, tan llena de propósito, tan desbordante de conexión, que te sientes bendecido en cada respiración. Y lo interesante es que cuando alcanzas ese estado de conciencia, cuando vives desde ese lugar de plenitud interior, la abundancia material tiende a seguir naturalmente, no como objetivo, sino como consecuencia, no como sustituto de la felicidad, sino como reflejo de la armonía interna. La Torá nos cuenta que cuando Jacob, el tercer patriarca, huyó de su hermano Esav y durmió en el campo usando una piedra como almohada, tuvo un sueño extraordinario en el que vio una escalera apoyada en la tierra con la cima alcanzando los cielos, y ángeles de 2 subiendo y descendiendo por ella. Ese sueño no era solo un sueño personal de Jacob, era una revelación sobre la estructura de la realidad, sobre cómo funciona la conexión entre el mundo material y los mundos espirituales. Los ángeles subiendo representan las oraciones, las buenas acciones, los pensamientos elevados que ascienden de la tierra a los cielos. Los ángeles descendiendo representan las bendiciones, la abundancia, la providencia divina que desciende de los cielos a la tierra. Y la escalera en sí te representa a ti,
Cada ser humano es una escalera que conecta el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material. Y dependiendo de tu conciencia, de tu pureza, de tu conexión, te conviertes en una escalera más clara o más obstruida para ese flujo bidireccional de energía. Ahora piensa sobre la importancia del Shabbat, el séptimo día, el día de descanso que Dios ordenó como uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué el descanso sería tan importante como para ser incluido entre prohibiciones contra el asesinato y la idolatría? Porque el Shabbat no es solo sobre parar de trabajar físicamente, es sobre recordar quién es el verdadero proveedor. Es sobre confiar en que el mundo no se derrumbará si descansas por un día. Es sobre reconocer que tú no eres Dios, que no controlas todo, que existe una fuerza mayor sustentando toda la creación. Cuando observas el Shabbat verdaderamente, cuando paras completamente y te entregas a lo sagrado, haces una declaración de fe absoluta. Confío en que aquel que me sostuvo durante 6 días continuará sosteniéndome incluso si paro en el séptimo. Y esa declaración de fe activa bendiciones poderosas para toda la semana siguiente, porque demostraste, Vitachón, probaste que no eres esclavo del trabajo, que no estás desesperado, que conoces la verdadera fuente de tu prosperidad. Los sabios explican que cada Shabbat recibes una Neshama Yeterá, un alma adicional, una dimensión expandida de conciencia que te permite experimentar niveles más elevados de conexión espiritual. Es por eso que el Shabbat se llama sabor del mundo venidero, porque durante esas 25 horas tienes acceso a un estado de ser que normalmente solo se experimenta después de la muerte, cuando el alma regresa completamente al Creador. Imagina vivir un día entero por semana en un estado de conciencia elevada, sin preocupaciones materiales, sin ansiedad sobre el futuro, sin remordimiento sobre el pasado, solo presente en el momento, conectado con tu familia, con tu comunidad, con los estudios sagrados, con oraciones profundas. Ese no es tiempo perdido, es tiempo invertido en la dimensión más importante de tu existencia, y los retornos de esa inversión son incalculables. Hay una diferencia fundamental entre riqueza y abundancia que necesitas comprender. Riqueza es tener mucho de algo material, dinero, posesiones, propiedades. Abundancia es un estado de conciencia, es la percepción de que ya tienes todo lo que necesitas, que estás completo, que nada te falta esencialmente. Puedes ser rico y vivir en escasez si estás constantemente preocupado por perder lo que tienes. Si estás siempre comparando con quien tiene más, si estás insatisfecho, no importa cuánto acumules. Y puedes tener poco en términos materiales, pero vivir en abundancia si estás grato por lo que tienes. Si estás confiado de que tus necesidades serán suplidas. Si estás en paz con tu situación presente mientras trabajas para mejorarla. La oración verdadera no te hace rico necesariamente, te hace abundante, cambia tu percepción, ajusta tu frecuencia. Y cuando vives en abundancia, la riqueza material muchas veces sigue, pero incluso si no sigue, estás bien, estás pleno, estás en shalom, en paz profunda. El nombre divino que aparece con más frecuencia en la Torá es el tetragrama. Las 4 letras Yud Hei Vav Hei, que no se pronuncian como están escritas, sino que se sustituyen por la palabra Adonai, que significa Señor. Pero los cabalistas enseñan que esas 4 letras contienen secretos profundos sobre la naturaleza de la realidad. Yud representa el punto de origen, la centella divina, la semilla de toda creación. Hei representa la expansión, el desdoblamiento, la manifestación. Vav representa la conexión, el canal que liga diferentes niveles de realidad. Y el Hei final representa la manifestación completa en el mundo material. Juntas, estas 4 letras describen el proceso a través del cual la energía divina infinita desciende y se materializa en el mundo finito.
Cuando meditas sobre estas 4 letras, cuando las visualizas durante la oración, estás conectándote con el proceso fundamental de la creación. Estás alineándote con el flujo a través del cual Dios continuamente crea y sostiene toda la existencia, y te conviertes en parte consciente de ese proceso. Existe un enseñamiento cabalístico que dice que antes de cualquier acción en el mundo físico ocurra, ya ha ocurrido en los mundos espirituales superiores. El pensamiento viene primero en el mundo de Atzilut, luego se forma en Beria, gana estructura en Yetzirah y finalmente se materializa en Asia. Esto significa que cuando oras con Kavaná verdadera, no estás pidiendo que algo ocurra. Estás participando en el proceso a través del cual eso ocurre. Estás ayudando a traer del potencial al actual, de lo espiritual a lo material, de lo invisible a lo visible. Tu oración es el canal a través del cual la voluntad divina se manifiesta, y cuanto más clara y pura sea tu conciencia, más eficiente es ese canal. Por eso la purificación interior es tan crucial. No es sobre ser perfecto, es sobre ser transparente, sobre remover los obstáculos que bloquean el paso de la luz. Los 3 pilares sobre los cuales el mundo se sostiene, según los sabios, son la Torá, el estudio de la sabiduría divina, la abodá, el servicio a Dios a través de la oración y los rituales, y Gemilut Chasadim, los actos de bondad amorosa. Esos 3 pilares no son actividades separadas y desconectadas, se alimentan mutuamente, se fortalecen uno a otro. Cuando estudias Torá, aprendes cómo orar mejor y cómo actuar con más bondad. Cuando oras verdaderamente, eres inspirado a estudiar más profundamente y a ser más gentil. Cuando practicas actos de bondad, creas mérito que eleva tus oraciones y abre tu mente para comprender la Torá en niveles más profundos. Es un ciclo virtuoso ascendente, una espiral de elevación continua, y cada pequeño esfuerzo que haces en cualquiera de esas 3 áreas impulsa a las otras 2 también. La palabra hebraica para oración es tefilá, que viene de la raíz palal, que significa juzgar o evaluar. Esto nos enseña que la oración verdadera no es sobre pedir cosas a Dios, es sobre juzgarte a ti mismo, evaluar dónde estás, reconocer tus fallas, identificar tus necesidades reales en oposición a tus deseos superficiales. Cuando te presentas ante el Creador en oración, estás esencialmente poniéndote bajo su luz, que revela todo, y en esa luz ves la verdad sobre ti mismo, tanto tus cualidades como tus deficiencias, y esa visión honesta es el primer paso para cualquier cambio real. La oración te obliga a confrontar la verdad, y aunque eso pueda ser incómodo al principio, es la única manera de crecer verdaderamente. Hay un dicho entre los maestros chasídicos que dice que un poco de luz disipa mucha oscuridad. No necesitas ser perfecto para comenzar a experimentar transformación. No necesitas tener todo resuelto antes de comenzar a orar con intención. Una única oración verdadera, un único momento de conexión genuina, un único acto de bondad sincera puede ser el punto de virada que cambia todo. La oscuridad puede haberse acumulado por años, por décadas tal vez, pero cuando enciendes la luz de la conciencia, cuando eliges volverte hacia el Creador con sinceridad, esa luz comienza inmediatamente a disipar las sombras, lentamente pero infaliblemente. No desistas porque el progreso parece lento. No te desanimes porque aún tienes fallas. Continúa encendiendo la luz, continúa eligiendo la conexión, continúa practicando la presencia y verás cambios que te sorprenderán. El profeta Malaquías transmitió un mensaje extraordinario en nombre de Dios. Traigan todos los diezmos al depósito, y haya sustento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no les abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre ustedes bendición sin medida. Este es el único lugar en toda la Torá donde Dios pide ser probado, donde Él dice, pruébenme,
porque quiere demostrar que la generosidad no empobrece, que dar no disminuye, que cuando compartes con confianza, abres canales para recibir mucho más de lo que diste. Las ventanas del cielo no son una metáfora vacía, son portales reales a través de los cuales la abundancia fluye cuando demuestras que confías en la providencia divina a través de tu disposición de dar. Entonces, aquí está lo que debes hacer a partir de ahora. Comienza cada día con gratitud. Antes incluso de abrir los ojos, agradece por estar vivo, por tener otro día, por tener oportunidades. Aprende al menos una oración básica en hebreo. Puede ser el Shema, puede ser el Mode Ani, algo simple pero profundo, y recítala todos los días con la intención de realmente conectarte. Establece un valor o un porcentaje de tus ingresos para dar como tzedakah regularmente. Y hazlo con alegría, sabiendo que estás abriendo los canales de la abundancia. Separa algunos minutos todos los días para Hitbodedut, para hablar honestamente con Dios sobre todo lo que está en tu corazón. Observa el Shabbat de la mejor forma que puedas, incluso si comienzas solo encendiendo velas y haciendo una comida especial. Estás creando un espacio sagrado en tu semana. Estudia algo de la sabiduría judía todos los días, incluso si es solo un versículo, un enseñamiento, una historia, porque cada pedazo de Torá que absorbes eleva tu conciencia y, sobre todo, practica vivir en presencia, en conciencia de la presencia divina que permea toda la creación. Cuando comes, come con conciencia de que el alimento es un regalo divino. Cuando trabajas, trabaja con conciencia de que estás siendo un socio de Dios en la sustentación del mundo. Cuando encuentras a otra persona, ve la centella divina en ella y trátala con el respeto que esa centella merece. Cuando enfrentas un desafío, recuerda que nada sucede sin propósito, que hasta las dificultades son oportunidades disfrazadas para crecimiento. Esta práctica constante de conciencia divina es la verdadera oración continua. Es la Kavaná aplicada no solo a los momentos formales de oración, sino a cada instante de tu vida. Y cuando hagas todo eso, cuando te comprometas con ese camino de transformación interior, percibirás algo extraordinario. La cuestión de la prosperidad material dejará de ser una obsesión angustiante y se convertirá en solo un aspecto natural de una vida bien vivida. Descubrirás que cuando estás alineado espiritualmente, cuando estás conectado con el Creador, cuando estás viviendo de acuerdo con los principios divinos, las cosas materiales que necesitas aparecen de formas que ni siquiera podrías haber planeado. Puertas se abren, oportunidades surgen, personas correctas aparecen en el momento justo, soluciones emergen para problemas que parecían insolubles. Incluso en los momentos en que las cosas no ocurren como esperabas, tienes una paz interior, una confianza profunda de que estás exactamente donde necesitas estar, aprendiendo exactamente lo que necesitas aprender, creciendo en la dirección que tu alma necesita crecer. La verdadera riqueza, descubrirás, no se mide por el saldo bancario, sino por la calidad de tu conexión con lo divino, por la profundidad de tu gratitud, por la amplitud de tu generosidad, por la sinceridad de tu fe. Cuando tienes eso, tienes todo, porque tienes la fuente de todo, tienes al creador de todo, tienes aquello que nunca puede ser quitado de ti, aquello que permanece incluso cuando todo lo demás desaparece. Y la belleza de eso es que esa riqueza verdadera no excluye la riqueza material. Por el contrario, a menudo atrae la riqueza material, pero de una forma saludable, equilibrada, donde el dinero es un instrumento para el bien y no un ídolo a ser adorado, donde la prosperidad sirve propósitos elevados y no solo satisface deseos egoístas. Estás sosteniendo en tus manos ahora una llave que generaciones de sabios preservaron a través de milenios de historia tumultuosa, a través de exilios y persecuciones, a través de tiempos de oscuridad cuando parecía que la luz se extinguiría.
Pero no lo hizo porque esa sabiduría es eterna, porque esa verdad es indestructible, porque esa conexión entre lo humano y lo divino es el fundamento sobre el cual toda la realidad se apoya. No dejes caer esa llave, no la pongas de lado para después, no la olvides en medio de las distracciones del cotidiano. Usa esa llave ahora, abre las puertas que están cerradas en tu vida, entra en los salones de la abundancia divina, que siempre han estado disponibles, pero que no sabías cómo acceder. Y cuando entres, cuando comiences a experimentar la transformación, cuando sientas el flujo de la Shefa corriendo a través de tu vida, recuerda que no estás recibiendo eso solo para ti mismo. Estás recibiendo para convertirte en un canal de bendición para otros, para llevar esa luz adelante, para inspirar otras almas que aún están en la oscuridad de la confusión y del desespero. Esa es la responsabilidad que viene con el conocimiento espiritual. Ese es el propósito final de toda la sabiduría de la Torá. No guardar para sí, sino compartir. No acumular luz, sino irradiar luz. No aislarse en la propia iluminación, sino convertirse en una lámpara que ilumina el camino para otros. Y así, con el sonido distante de un shofar resonando en las cámaras de tu alma, con el brillo suave de las velas de Shabbat calentando tu corazón, con las palabras eternas de los salmos resonando en tu mente, das el primer paso en esa jornada sagrada, pronuncias la primera palabra con kavaná verdadera, abres la primera puerta entre muchas que te esperan, y descubres que la oración secreta de la prosperidad nunca fue realmente un secreto. Siempre estuvo escrita en tu corazón. Siempre esperó solo que te aquietaras lo suficiente para escucharla. Siempre estuvo presente, así como la presencia divina siempre ha estado presente, envolviéndote, sosteniéndote, amándote, esperando pacientemente que te volvieras y reconocieras que nunca estuviste solo, que siempre fuiste amado, que siempre tuviste todo lo que realmente importa.